El que nada debe, nada teme. Pregunta número 1. ¿Por qué viajó Cienfuegos a Estados Unidos? No sabía que lo estaban investigando, no tenía la más remota idea. Resulta extraño para alguien que tiene una cúpula muy especial. Ser secretario de la Defensa, pues debes de tener todos los datos. Punto. Y cuando digo todos los datos, me refiero a todos los datos. Y no solamente los datos, sino la información y todos los contactos habidos y por haber. Es decir, no se la olía bajo ninguna circunstancia. Además, estamos hablando de un viaje familiar y pues aparentemente sin ninguna razón de ser. La segunda es, ¿estás tú seguro de que los mensajes que mandas hoy, 2020, por las redes sociales, por internet, por el celular, pues, alguien no los está leyendo? Entonces, ¿cómo es posible que el secretario de la Defensa Nacional mandara mensajes por un teléfono de hace muchos años? Si hoy te puedo asegurar que tus mensajes alguien los lee, pues obviamente hace algunos años pues no había tantos filtros de seguridad. Bueno, pues son algunas de las preguntas que ahora sí que pasada la borrachera de la información, pues entramos a la etapa de la cruda. Yo así le llamo en el sentido de, bueno, ¿y qué pasó? Porque muchas veces se aboraza uno informativamente, lo detuvieron, es un esto, es un maldito, es un no sé qué. Y ya cuando empieza la etapa de la reflexión, entonces empieza uno a decir, bueno, ¿no se te hace raro que el secretario de la Defensa Nacional mandara mensajes por su BlackBerry? ¿No se te hace raro que el secretario de la Defensa Nacional, pues, total, que esto de alguna manera está mandando otro mensaje? Y me temo que es un mensaje político. ¿Con qué objetivo? Pues, no lo sé. Pero sí sé que estoy hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Si uno revisa la biografía de Salvador Cienfuegos, parece más bien el melodrama de una buena telenovela. Podríamos decir que es una historia de éxito. Es un joven, hijo de alguien que forma parte del ejército, se muere el papá y él queda a cargo de su mamá, como miles y miles de mexicanos. Se mete al ejército, lo aceptan a pesar de tener corta edad, de no cumplir con el requisito principal, y empieza una carrera militar desde abajo, desde lo más abajo que se puede empezar, y llegó a lo más arriba que se puede llegar en el ejército, ser secretario de la Defensa Nacional. Durante toda esa etapa, nunca hubo algo que insinuara siquiera que este señor tenía algo escondido. Uno puede intuir que sí, porque yo no pongo las manos al fuego por el ejército ni nada que se le parezca, pero no deja de ser el ejército, y el ejército tiene sus reglas. Como sea, este señor manejó durante su sexenio el mayor presupuesto que algún secretario de la Defensa haya manejado en los últimos años. Aquí está la tablita y aquí está la cifra.
más de 400,000 millones de pesos. Debido a sus características personales, podríamos decir que tenía asegurado su futuro de aquí hasta que muriera, como secretario de la Defensa Nacional, como exsecretario de la Defensa Nacional y como general en retiro. Hasta ahí nunca se mencionó su nombre, bajo ninguna circunstancia. Si vas a pactar con alguien, ¿por qué vas a pactar con alguien que está en un nivel, vamos a llamarlo, medio? Me refiero a este personaje conocido como H2. ¿Por qué vas a pactar con un personaje cuando puedes pactar con los de arriba? Y este H2, aunque llegó a ser importante, nunca estuvo hasta acá arriba. Esa es otra de las preguntas que quedan así como medias raras. ¿Cómo es que pasó todo esto? Bueno, pasaron dos cosas. Uno, este personaje, H2, ataca a miembros del ejército. Aparentemente no había ninguna razón, es decir, tomando como base que hay un pacto de no agresión entre ese grupo y el ejército mexicano. Y efectivamente, uno puede revisar las acciones que en ese sexenio, en el de Peña Nieto, sobre todo en esos años, pues hubo en este lugar, y se podrá uno dar cuenta que simple y sencillamente no tocaban algunos lugares específicos y concretamente Nayarit. No lo tocaban. Hacían operativos en otros lugares, pero ese particularmente no. Pero vino estas imágenes que hemos visto durante mucho tiempo y que por las restricciones de las redes no se las puedo pasar, pero las recordarán que hubo un ataque a una colonia en Tepic que parecía imágenes como de la Guerra del Golfo, que yo la verdad en su momento cuando las vi me asusté, las critiqué, las señalé y dije, bueno, pues esto ya llegamos a un nivel verdaderamente deplorable. En ese ataque justamente es abatido, como dicen ahora, este personaje llamado H2. Y aparentemente, según la investigación de la DEA, entre 2015 y 2017, en esos 2 años, este hombre, Cienfuegos, pactó con este personaje. Todo esto lo que quiero señalar es, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a pensar que todo es cierto. Efectivamente, un hombre que no tenía ninguna necesidad, que no tenía ninguna razón de ser, de repente pacta con este tipo de grupos. A lo mejor ya lo había hecho antes. Hay investigaciones de que desde el 2010 andan siguiendo su pista, sobre todo cuando estuvo a cargo de Guerrero, en la cosa militar de Guerrero, donde crecieron enormemente las pugnas entre los grupos, principalmente en Acapulco. Y el encargado era ese señor Cienfuegos. Y obviamente pues está antes el tema de Ayotzinapa, que quizás por ahí pueda venir alguna explicación si es que se necesita. Es decir, acabábamos de pasar el tema de Ayotzinapa, al ejército no se le toca, por lo menos en esas investigaciones. Es mencionado 1000 veces el ejército, el ejército, el ejército, el ejército, el ejército, y el ejército no aparece en escena. Aparentemente ese momento que a Peña Nieto le rompió su sexenio, en ese momento hay aparentemente un rompimiento entre Peña Nieto y Cienfuegos, políticamente hablando. Acuérdense que estos personajes se conocieron años atrás, cuando justamente estaba de gobernador en el Estado de México Peña Nieto y estaba a cargo del asunto militar en esa zona justamente este hombre Cienfuegos. De hecho fue
Moreira el que los puso en contacto, el Moreira, el gobernador de Coahuila, en ese entonces. Y ahí se arma una amistad que aparentemente se rompe después de lo de Ayotzinapa. Algo sabe Peña Nieto y algo sabe Cienfuegos, pero eso se queda en el olvido. Peña Nieto está desesperado porque su sexenio prácticamente ya está roto. Mágicamente, en ese momento, el llamado padrino empieza a tener relación con este grupo y principalmente con un miembro de ese grupo. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Todo lo demás pues cae en el terreno de ¿y ahora qué sigue? Sí afecta, desde luego, la imagen del ejército. Sí afecta, desde luego, la imagen institucional de México. ¿Cómo se ve en otro país que el encargado de la seguridad esté encarcelado y cómo se ve que el secretario de la Defensa esté encarcelado? ¿Cómo lo verías tú si vivieras en otro país? Pues dirías que esto está de la patada. Puede ser hasta un asunto electorero o simple y sencillamente una manera de decir las cosas como son. El tema es más fuerte de lo que parece. Y voy a decir algo que dije en aquel año en uno de los videos, que no les puedo presentar porque ya saben que estoy vetado en el canal de televisión donde trabajé, donde dije que este tipo de agresiones, como las que vimos en Tepic, son una orden de Estados Unidos. En la mañanera del 19 de octubre, López Obrador lo confirmó, años después de que lo dije. Total, que eso de los Cienfuegos ya son más de 1000. ¿Qué está pasando? Hay muchas preguntas sin respuesta. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.